Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Les habla el pastor John García del Ministerio Internacional Generación de Fuego y seguimos con nuestros podcasts. Esta vez vamos a hablar acerca del matrimonio, pero vamos a definir esa palabra tan hermosa, pero a la misma vez tan compleja, pero de gran bendición como es el matrimonio. Dentro del diccionario, la palabra matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas que se establece un compromiso de vida en común dependiendo del contexto. Puede tener un significado legal, social y religioso. Cuando lo hablamos de legalidad, estamos hablando de un contrato reconocido ante el Estado que nos otorga derechos y deberes en los cónyuges. Socialmente representa el compromiso de formar una familia, compartir un proyecto de vida. Desde la perspectiva cristiana, el matrimonio es un pacto sagrado instituido por Dios. La Biblia dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También se representa como una relación basada en el amor, la fidelidad y el compromiso mutuo. La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, que se relaciona con la condición o función de la madre, mater, ya que antiguamente se hacía referencia a la familia y a la legitimidad de los hijos. Esta palabra es importante y hoy debemos de aprender muchas cosas de lo que está siendo perseguido dentro del sistema de esta tierra. El matrimonio, lo que fue constituido, el diseño original de Dios para la sociedad, está siendo perseguido por muchas corrientes ideológicas en este tiempo. Y hoy en día estamos viendo cómo hay una degradación, hay un desgaste acerca de promocionar una vida sin propósito, no al matrimonio ni a la institución de la familia, a los hijos. Y se quieren reemplazar este tipo de cosas por aún animales. Y resulta de que Dios tiene un plan perfecto con el matrimonio. Por eso leíamos en Génesis 2 acerca de que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso yo quiero hablar en estos podcasts acerca de pilares del matrimonio cristiano. Específicamente 7 pilares. En este podcast vamos a tocar temas importantes acerca de esta área, el matrimonio. Y que comencemos diciendo de que Dios presidió la primera ceremonia matrimonial en un jardín hermoso y perfecto, en un día igualmente perfecto, un hombre y una mujer que también eran perfectos. Adán y Eva lo tenían todo, en el paraíso estaba todo. Haga de cuenta, nada faltaba. Era un matrimonio totalmente con todas las comodidades, un matrimonio con todas las perspectivas de vida, una unidad perfecta, porque así Dios quiere y estableció esta unión. Ellos disfrutaron de una relación perfecta, la clase de amor que Dios quiso en el hombre y la mujer que disfrutaran por el resto de sus vidas, pero fue por un corto tiempo. Dios había prometido grandes bendiciones a esta primera pareja y les había dado pleno acceso al jardín con una sola condición. Y esa sola condición está en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y es importante entender eso porque nos ayuda a aclarar el panorama de lo que Dios quería instituir dentro del jardín. Y nos ayuda a entender la base de Dios para nuestra sociedad. Le dio esta orden: pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda idónea, adecuada para él. El plan perfecto de Dios es arruinado en Génesis 3, versículo
1 al 5. Y vamos a estar en estos podcasts participando mucho de la palabra del Señor, porque ahí nos damos cuenta cómo Dios quiere volver a restaurar el matrimonio. Y vemos del versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios te ha dicho que no comas de este fruto del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos de comer ni tocar el fruto de este árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este fruto, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Tanto Adán como Eva conocían las consecuencias de la desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículo 12 y 13, encontrará la primera pelea matrimonial. El esposo culpó a Dios y a su esposa, mientras que la mujer culpó las circunstancias. Por eso en el matrimonio hay que hacer lo que el apóstol Pablo nos enseña: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hubo una discordia, un desacuerdo, cayeron en la insensatez cuando Dios les había dicho que no podían comer de ese árbol. Por eso vamos a entrar en el primer pilar, porque es importante entender que muchas de las circunstancias que pasan dentro de los matrimonios es dado a no comprender lo que se debe hacer en acuerdo. Y este primer pilar es la unidad. La unidad. Y vamos a desglosar. Iniciar juntos un camino es un gran sueño, pero es importante que ese amor perdure. No es comenzar, es mantenerse, es afirmarse y es perseverar. Todos los hombres, todas las mujeres de esta tierra tienen un sueño, y es el matrimonio. Es una de las grandes cosas que debemos de buscar en la realización biológica, personal, en la realización de nuestras vidas. Pero cuando llegamos allí, a ese espacio, a ese momento del matrimonio, muchas personas se cansan porque se encuentran caracteres, temperamentos, formas de ser, conductas, hábitos, maneras de vivir. Y si no se inicia un camino juntos en que ese amor perdure, no se alimenta ese amor, pues van a venir las consecuencias, la frialdad, se va a desafinar el amor, se va a enfriar el amor, se va a marchitar el amor. Por eso, como pilar único dentro de la unidad, el amor es importante. Y lo habla en Corintios, donde dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. Cuando entendemos eso, tenemos matrimonios fuertes. Hoy en día las personas dejan matrimonio, dejan esto tan sagrado por cosas simples como: no te entendí, tu forma de ser no me agradaba, no podemos llegar a una compaginidad única. Y resulta de que esto no es solamente de llegar a eso, es de entrar a conocerse dentro del amor. La letra B es enamorarse. Es fácil, sostener ese sentimiento es el gran desafío. La primera impresión dentro del matrimonio es la parte física. Cuando tú ves ese hombre o esa mujer, entonces tú dices: wow, la impresión. Pero resulta de que más allá de esa impresión de enamorarse, es la segunda fase. Sostener ese sentimiento es el gran desafío. Y para sostener ese gran sentimiento requieren los pequeños detalles, las flores, los chocolates, los poemas,
la sensatez, el respeto, la confianza, el conocerse, comunicarse unos a otros para llegar a la plenitud de ese amor. Otro punto importante es comenzar también es fácil, pero sostener la relación requiere sacrificio. Resulta de que dentro de este punto de la unidad, tú comienzas, tienes unas grandes expectativas, pero también hay que sacrificar. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar cosas personales, hay que sacrificar a veces formas de ser, porque una de las cosas que más destruye los matrimonios hoy en día es cuando la persona dice, tú me conociste así, yo era así, era mi forma de ser. Y resulta de que cuando ya tú entras en el santo, sagrado matrimonio, hay que sacrificar cosas internas y externas para entrar a un equilibrio emocional. Bueno, vamos a seguir más adelante hablando de este tema que te va a bendecir mucho, y en el siguiente podcast vamos a seguir desglosando lo que tiene que ver acerca de los pilares del matrimonio, y en estos puntos que estamos hablando, el primer punto, la unidad. Espero que hasta ahora este podcast haya sido de mucha bendición para ti y te sirva para crecer dentro del propósito del matrimonio. Bendiciones.